La idea de una crisis educacional, del funcionamiento y el significado de la educación, acompaña el despliegue de la modernidad alrededor del mundo. Todas las semanas, comillas, todas las semanas aparecen nuevos escritos sobre el problema de la educación. Cierra comillas, escribe en 1758 Friedrich Melchior Baron von Grimm, un hombre de letras de los círculos de la Ilustración. 4 años después anota: la moda de este año es escribir sobre el problema de la educación. Es bien notable si se piensa que en esos años un 90% de la población mundial era analfabeta. Hoy, en tanto, el tópico de la crisis educacional es global y reaparece cíclicamente cada vez que se publican los resultados, por ejemplo, de la prueba internacional PISA. Una búsqueda en Google con los términos educación más crisis en cualquier idioma, publicada entre 2019 y 2024, arroja resultado oceánico. 566 millones de documentos en general, 154 millones de ellos son noticias y más de 5 millones corresponden a documentos académicos. Dentro de ese universo discursivo, yo elijo un texto de Hannah Arendt, la famosa filósofa política nacida en Alemania y nacionalizada en Estados Unidos, donde ella aborda polémicamente la crisis de la educación en dicho país, es decir, en Estados Unidos. Escrito a mediados de la década de 1950, la autora partía destacando que esta crisis se había vuelto un problema político de primera magnitud, llegando incluso a ocupar un lugar central en los medios de comunicación. Igual como hoy, igual como hoy, formaba parte, decía ella, de la crisis general que se ha apoderado del mundo moderno en todas partes y en casi todas las esferas de la vida. Parece un buen punto de entrada también para reflexionar sobre nuestra propia crisis educacional, guiado por aquel ensayo que últimamente ha vuelto a suscitar un renovado interés en los círculos académicos. De hecho, volví a hacer el mismo ejercicio en el quinquenio transcurrido entre 2019 y ahora. Aparecen 430.000 documentos en Google que mencionan las palabras educación más crisis más Hannah Arendt, y alrededor de 8.000 corresponden a documentos académicos. El ejercicio que propongo hacer es simple, consta de dos partes. Primero, identificar unos pocos elementos conceptuales del texto de Hannah Arendt que me parecen ilustran el enfoque de ella sobre la educación. Enseguida, usar esos elementos para iluminar ciertos aspectos de nuestra propia crisis educacional que aparecen con frecuencia en las discusiones sobre este tema. Una breve nota adicional antes de entrar. Arendt arranca su ensayo señalando los peligros que trae consigo, dice, un declive en constante progreso de los estándares elementales en todo el sistema escolar. Era un síntoma claro de la crisis, pero esta, escribió, sin duda se trata de algo más que de la desconcertante cuestión de por qué Juanito no aprende a leer. También nuestra crisis suele ilustrarse con los resultados de la prueba internacional PISA. 1 de cada 2 alumnos no sabe usar fórmulas básicas para resolver problemas matemáticos con números enteros cuando tiene 15 años, y 1 de cada 3 no identifica la idea principal de un texto ni puede explicar fenómenos familiares o hacer inferencias simples. Pero aquí igualmente la crisis desborda a Juanita y a Juanito y sus mediocres rendimientos, sobre los cuales por lo demás tenemos abundante información. En cambio, la crisis parece apuntar hacia otros lados de los que sabemos menos: la responsabilidad pedagógica, la autoridad del profesor, la pérdida de sentido de la escuela, la violencia que recorre las aulas, el vínculo entre las generaciones, las dificultades de la socialización en ausencia de valores compartidos, la dislocación de las comunidades, la transformación de las culturas infantil y juvenil y así por delante. Es sobre estos asuntos, creo yo, que el enfoque de Arendt
y que en realidad estaba presente también implícitamente en lo que dijo Cristian y nuestro colega francés. Sobre estos asuntos creo yo que el enfoque de Arendt y sus reflexiones a propósito de la crisis de educación de los Estados Unidos puede estimular nuestra propia discusión. Con tal propósito paso a identificar algunos conceptos utilizados por nuestra autora cuya aplicación contemporánea resultan de interés. Primero, la pareja que está en todas partes dentro de su ensayo entre natalidad y mundo, pilares fundamentales de su reflexión. El primero apunta al hecho, dice ella, que todos llegamos al mundo naciendo y éste se renueva constantemente a través de la natalidad. En efecto, esta última funda la pluralidad a través del cual el mundo humano se ve constantemente invadido por extraños recién llegados cuyas acciones y reacciones no pueden ser previstas por quienes ya están allí y van a marcharse dentro de poco. Cierta la entrada. El mundo, a su vez, representa la cultura, todo lo que decía esta hermosa cita que hizo Christian Ay del antropólogo americano. Representa la cultura, las tradiciones, las normas, las convenciones y los saberes compartidos en común. Este es el ámbito donde se expresa la fuerza de lo nuevo y la posibilidad de la renovación. Segundo, mientras la natalidad pertenece a la esfera privada, ocurre en el seno de la familia e inicia la elaboración, donde se inicia la elaboración íntima de la identidad de cada persona. El mundo arendtiano es, en cambio, el ámbito público de la palabra y la acción de la comunicación entre los humanos. En breve, es la polis donde los adultos conducen la conversación sobre los asuntos comunes. Tercer concepto, la educación, especialmente la educación temprana y escolar, ocupa un lugar intermedio entre la natalidad y el mundo, entre lo privado y lo público, donde se produce el encuentro entre los que llegan y los que están en el mundo tal cual es. Más que cualquier autora o autor, Arendt enfatiza la interacción entre las generaciones como la esencia misma de los procesos educativos. Los padres, dice, igual que los educadores, introducen a los niños al mundo. A través de la educación, agrega, asumen la responsabilidad de ambos, de la vida y el desarrollo del niño y de la continuidad del mundo. Deben cuidar, por tanto, ambos, es decir, el desarrollo del niño que requiere protección y cuidados especiales para que nada destructivo le ocurra desde el lado del mundo, pero también el mundo debe ser protegido, advierte, para evitar que sea invadido y destruido por la avalancha de lo nuevo que irrumpe en él con cada nueva generación. Cuarto concepto, en cuanto a los educadores o educadoras específicamente, ellos actúan ante las nuevas generaciones como representantes del mundo del que asumen la responsabilidad. Y aquí viene el punto clave que hace ella, aunque ellos mismos no lo hayan creado y aunque secreta o abiertamente deseen que fuera otro. Cierra comillas. Y agrega Arendt, otra cita, en la educación, esta responsabilidad por el mundo adopta la forma de la autoridad. Frente al niño es como si el educador, dice ella, fuera un representante de todos los habitantes adultos, señalando los detalles y diciéndole al niño, este es nuestro mundo. Leo que en las sociedades de patrón cultural confuciano, sea China y países de esa región del mundo, tal es exactamente el papel que los profesores asumen frente a los alumnos. Representan la sabiduría tradicional simbólicamente atribuida a los ancianos. Quinto, parte de la crisis contemporánea proviene, señala Arendt, del hecho que los adultos, por su insatisfacción con el mundo, su disgusto con las cosas tal como son, expresan esos sentimientos negándose a asumir, con respecto a sus hijos, la responsabilidad de todo aquello. Es como si los padres, dice ella, dijeran a diario, en este mundo ni siquiera nosotros estamos muy seguros en casa. ¿Cómo movernos en él? ¿Qué debemos saber? ¿Qué habilidades dominar? Son misterios también para nosotros.
Debéis intentar salir adelante lo mejor que podáis. En cualquier caso, no tenéis derecho a pedirnos cuenta. Somos inocentes, nos lavamos las manos. Lo más probable es que esa actitud se haya ampliamente difundida también en nuestra sociedad. Incluso se habla de un fenómeno global, al menos en la cultura occidental. Vivimos una época, y este es del mismo autor que citaba Cristian, este Recalcati, psicoanalista italiano, muy leído en la academia hoy día. Él dice, vivimos la época de la evaporación de los adultos que se desvanece ante el peso de su responsabilidad educativa. Por último, Arendt agrega a su diagnóstico de la crisis un argumento referido propiamente al discurso pedagógico en boga en los Estados Unidos de su tiempo, que también me parece mantiene su interés hasta hoy. Por un lado, advierte ya entonces el surgimiento en Estados Unidos de una nueva concepción de la niñez como la protagonista del campo educacional, idea que ella atribuye al igualitarismo del temperamento político norteamericano que buscaba igualar o borrar, decía ella, la diferencia entre jóvenes y mayores, entre niños y adultos y particularmente entre alumnos y profesores. Por otro lado, criticaba la emergencia de una corriente de educación progresiva, así se llamaba en Estados Unidos, que consistía, decía, en una asombrosa mezcolanza de sentido y sin sentido, empujando hacia una revolución de lo más radical en todo el sistema educativo, sobre todo en el plano de las tradiciones y los métodos establecidos de enseñanza y aprendizaje. Algo similar ha ocurrido durante el último medio siglo, por ejemplo, con la guerra que existe al interior de las comunidades de investigadores y de enseñantes respecto a cómo enseñar la lectura. Conocemos bien, no voy a entrar acá, Christian Cox ha escrito y sabe muchísimo de ese aspecto. Déjeme para terminar en 2 minutos decir, a partir de esta síntesis del pensamiento arendtiano, algo más sobre la crisis de la educación en Chile. Eh, Según vimos, Arendt otorga a lo privado, la familia, la intimidad y los sujetos de la natalidad lugar especial en la educación. Lo interesante de su argumento, que podría perfectamente calificarse como conservador, es que en el fondo lo asume desde una posición progresista, en la medida que entiende la natalidad como una apertura de cambio e innovación en el mundo. Sin embargo, ¿vale en Chile esa concepción de la niñez como portadora potencial del futuro y la innovación? En 2022, 1 de cada 5 niños y adolescentes vive en condiciones de pobreza multidimensional. El mismo año, la Encuesta Nacional de la Juventud reporta los porcentajes más altos de violencia física, psicológica y cibernética entre los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en comparación con todas las anteriores versiones de la encuesta durante los últimos 10 años. Dramáticamente, los lugares más frecuentes de esas violencias son la escuela, en primer lugar, la familia, los lugares públicos y los amigos o conocidos. En breve, el ámbito de la infancia y niñez o adolescencia no está en Chile fuera del alcance de los males del mundo ni representa un ámbito protegido en el sentido arendtiano, ni siquiera cuando interviene el Estado. A su turno, el mundo adulto, el real soporte de la concepción educacional arendtiana, entendido como espacio de responsabilidad de los padres y maestros nacidos de lo que en otra parte ella designa como amor mundi, que dialoga muy bien con la filia de nuestro colega francés, carece en Chile seguramente de ese entrañable sentimiento de base. Pues, ¿qué significa este amor en el decir de Hannah Arendt? Asumir los retos del mundo tal cual es, con sus miserias, injusticias y violencias. Mirarlos de frente y a pesar de todo ello, comprometerse con su continuidad y su transformación por medio de la acción y la palabra, o sea, de la política democrática. De allí nace precisamente la responsabilidad de los educadores, padres, docentes y adultos por el mundo, donde ellos deben hacerse cargo de introducir amorosamente o filialmente a cada infante, niño y joven
para que desarrolle en plenitud su potencial de actuar libremente y aportar mañana a su renovación. Solo en este contexto puede entenderse la conclusión a la que arriba nuestra autora y que sirvió de guía para la exploración. Comillas, la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir la responsabilidad de él y al mismo tiempo salvarlo de esa ruina que de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de lo nuevo y lo joven, sería inevitable. Al contrario, lo que parece existir en Chile, si se atiene uno a los discursos públicos de intelectuales, académicos, dirigentes y medios de comunicación, pero también de la mayoría de los padres y profesores, es un resentimiento frente al mundo tal cual existe. Ese sentimiento no mueve a proteger al mundo, ni a la pasión por recibir en él a las nuevas generaciones, ni tampoco a querer mejorarlo. Las razones de ese desajuste deberían quedar para otra sesión.